El cuerpo me estaba hablando, pero yo no escuchaba. Es que el rol de superhéroe no da lugar a mirarse. Bienvenidos a De Yo a Yo Podcast, un espacio para escucharte, porque el mensaje sos vos. Mira, no voy a empezar a decirte que mi primer paso fue darme cuenta que el cuerpo me estaba hablando, para contarte cómo fue mi proceso hasta empezar a darme cuenta de cuáles eran esos mensajes. Al principio, el cuerpo mandaba señales. Yo pensaba y creía que eran de manera esporádicas. Me estaba informando con alguna patología, con algún dolor, con alguna enfermedad que a veces parecía recurrente, pero yo estaba tan en el rol de ser el que tenía que sostener un personaje, sostener una realidad, sostener los vínculos y ser el que siempre tenía que estar bien. Ese era el traje que me ponía cada mañana cuando arrancaba mis días. Que si vos me preguntabas si alguna vez me enfermaba, yo no conectaba con nada y seguramente siempre respondía no. De hecho, no faltaba a mi trabajo por motivos de enfermedad. Así sea que me esté partiendo del dolor o de una gripe o de fiebre, siempre buscaba la manera de estar presente, de cumplir, de ser lo que yo llamaba responsable con los demás. Y no fue hasta que empecé con mi camino de autoconocimiento, a partir de las consultas que empecé a tomar en bioexistencia consciente. Inclusive cuando empecé a tomar las consultas, lo hice por un conflicto que venía sintiendo que repetía. Un conflicto relacionado con pareja, con mi economía, con una casa, con hijos, pero nada desde el punto de vista biológico o en lo que yo en ese momento consideraba como mi cuerpo. No había nada que me doliera. Inclusive en las primeras consultas, cuando me preguntaron, a ver, ¿qué tema querés trabajar? ¿Tenés alguna enfermedad? Mi respuesta era no, a mí no me duele nada, nunca me enfermo. No entiendo a los que se enferman, no entiendo y muchas veces me daba bronca estar frente a quienes se quejaban, a quienes manifestaban dolor. Y en ese momento, al leer mi realidad, lo miraba con bronca y juzgaba a esos que venían y decían que tal cosa le dolía o que todo el tiempo estaban con un dolor. Yo decía, ¿cómo puede ser que todo el tiempo estés con dolor si a mí no me duele nada? A partir de empezar a caminar hacia adentro, empecé a conectar con una parte mía que para mí era muy desconocida. Muy desconocida desde el personaje que estaba llevando a cabo día a día, no es que me desconocía a mí mismo. Los mensajes estaban, mi realidad exterior me estaba mostrando un montón de cosas conflictivas a las que yo las veía como despegadas de mí. Cuando empecé a trabajar en mí, cuando empecé a hacerme preguntas de para qué tenía en mi realidad los conflictos que estaba teniendo, empecé a conectar con la primer capa, la capa corporal. Al mirar hacia adentro, empecé a conectarme con esos dolores. Y a partir de que empecé a conectarme con esos dolores, empecé a darme cuenta que esos dolores no estaban desde ese día, que habían venido manifestándose de manera reiterativa desde hacía muchos años, algunos
desde mi infancia, como el bruxismo, y otros simplemente pasaban y mi cuerpo se acomodaba a seguir adelante, porque era más importante el personaje que la persona, que yo mismo, que la mirada interior y el estar bien. Fue así que en uno de los ciclos de consulta, cuando comencé a describir en la consulta que hacemos en bioexistencia consciente, tomamos como una foto del instante y de las relaciones que tiene la persona al momento de ingresar al ciclo de consulta para que con el tiempo pueda ver cómo ha ido modificándose esos vínculos y también una especie de radiografía de cuáles son los síntomas biológicos que tiene la persona, cuáles son los dolores. eh, en esa oportunidad empecé a describir cosas que tenía de hace mucho, como te dije hace un ratito, y que no había conectado. Dije, wow, qué manera de hablarme mi cuerpo y qué sordo que estoy a escuchar cada uno de esos mensajes, porque cada mensaje, el cuerpo tiene una función biológica y cada parte contribuye a esa función general del cuerpo completo. Las piernas tienen una finalidad, los brazos tienen una finalidad, la cabeza tiene una finalidad, la composición del cuerpo, los huesos, toda la estructura de músculos y cada una de las partes que empecé a describir que tenía algún conflicto era lo que mi realidad me estaba mostrando. Ese conflicto que yo decía tener desde lo biológico, como algún dolor de rodillas, el mismo bruxismo que te dije recién, algún conflicto en el oído, algún conflicto de colesterol. Bueno, podría enumerar un montón porque nadie se hace ese análisis completo, más de los análisis de rutina, pero cada uno sabe cuáles son esas pequeñas molestias en el cuerpo, como un dolor de espalda, un dolor de hombros, un dolor de cintura, que en principio no lo conectamos con la realidad. Lo conectamos con que seguramente debe ser porque estuve levantando un peso que era superior al que podía levantar. Hice una mala fuerza. Sin embargo, lo que estamos describiendo es justamente el conflicto de la realidad, el hacernos cargo, el estar constantemente llevando un peso. En la biología aprendimos por milenios y milenios de la evolución de este ser humano que el peso se carga en los hombros. Entonces todos los conflictos de hombro en algún punto están relacionados con llevar un peso. Después está en uno en empezar a leerse en esos mensajes e ir comprendiendo para qué estoy llevando ese peso, para qué estoy cargando con algo. Siempre lo estoy viviendo en conflicto, si no, no duele, si no, el cuerpo no te lo manifiesta, si no estás en incoherencia con el sentir y el hacer, el cuerpo no se expresa. Muchas veces, por no decir siempre, el conflicto primero empieza en la realidad. Primero tengo un conflicto de relación con mi papá, por ejemplo, y si ese conflicto no lo supero, empieza a acercarse. Primero lo veo en mi cuerpo extendido y es un llamado de atención. Aparece ahí como resonando un conflicto de una relación con papá. Y ese conflicto se va haciendo cada vez un poco más intenso.
no intensidad en cuanto a agresividad o que el conflicto escale, sino intensidad interior. En la medida que yo me voy resistiendo a ver el conflicto en el exterior, ese conflicto es como que va caminando hacia mí. Después pasa al cuerpo, y en el cuerpo se manifiesta con lo que nosotros llamamos enfermedades, síntomas, dolores. Y arquetípicamente, un dolor, un conflicto con papá, lo vamos a ver manifestado frecuentemente en la cabeza o en las manos. Son los simbolismos que representan al padre. Y ese conflicto puede que lo dejemos pasar, que como hacemos mucho, como hacía yo también, no le preste atención. Sienta que me duelen las manos porque tengo tal patología y por desgracia me tocó esta mala suerte de padecer esta enfermedad. Y siempre viéndolo como separada de mi ser. Tomar los medicamentos, hacer las recuperaciones que la medicina tradicional te indica, pero sin mirar el conflicto, sin mirar qué hay detrás de ese conflicto en las manos. Y cuando pasa el tiempo y uno no le presta atención, el conflicto es tan sabio que te lo va a mostrar, te va a intentar que le prestes atención para que le des una solución y seguramente te lo va a mostrar por donde más te duele. Y ahí, en el más te duele, estoy hablando en un hijo, creo, al ser padre, que no hay dolor más profundo que ver a un hijo sufrir. Y cuando lo ves manifestado en tu hijo, seguramente se activa un programa de yo tengo que hacer cualquier cosa para evitar que mi hijo sufra. Y solamente cuando el golpe y el dolor es así de bajo, podríamos llamarlo, a la forma en que el conflicto golpea, recién ahí podés empezar a mirarte y decir, ¿qué puedo hacer yo para salvar a mi hijo? Siempre que lo veas como que vos podés hacer algo y no te quedes enroscado en que, mira qué mala suerte que tengo, ¿por qué le tocó esto a mi hijo? La invitación aquí siempre es a mirarte a vos mismo, a mirar para qué en tu realidad estás creando cada uno de los conflictos. Y en este caso te estoy hablando de los conflictos que a mí me pasaron, del no prestarme atención y el encontrarme que mi biología me estaba hablando, pero me estaba hablando de hacía muchos años. Y no fue hasta que me di muchas veces contra una pared, hasta que me empecé a preguntar, ¿para qué estaba esa pared ahí? ¿Para qué estaba creando este conflicto? ¿Para qué tengo los dolores corporales que tengo a los que el personaje que, que aprendí a desarrollar como un mecanismo de protección no se permitía mirar? En la segunda parte te voy a contar qué descubrí cuando empecé a mirarme, cuando empecé a permitirme escuchar lo que mi cuerpo estaba manifestando, lo que el mensaje, como dije en la bienvenida, el mensaje soy yo. Y cuando empecé a escucharme, empecé a descubrir un tesoro que empezó a transformar mi realidad. Como te venía contando, cuando comencé a permitirme escuchar cada mensaje que mi cuerpo estaba dando, empecé a sintonizar con esa frecuencia del mensaje y comprender
para qué mi cuerpo estaba manifestando lo que estaba manifestando. Y a modo de ejemplo, sin nombrar todas las patologías y los dolorcitos que podemos encontrar, te voy a contar que hay dos en particular que me llamaron mucho la atención, que mi cuerpo venía manifestando de hace mucho tiempo, antes de que yo empiece con cualquier camino de autoconocimiento, como lo hago a través de la bioexistencia consciente. Y uno era el bruxismo, que al momento de leer, de empezar a estudiar, a ver qué había detrás del simbolismo del bruxismo, el bruxismo está asociado con aquellos que se callaron, con los dolores que dejamos de expresar y expresar de manera real con el primer órgano que tenemos para expresar, que es la boca. El famoso quejido o la manera de expresar y decir las cosas que no me gustan, pero no en el sentido de la queja hacia los demás, sino en el sentido más biológico, desde la defensa. Cuando sentimos que alguien nos está atacando, la primera manifestación de defensa es a través de la voz, el gritar, el expresar. Y aquí estaba yo, una persona a la que todos en mi entorno me caracterizaban como una persona callada, de boca cerrada, de estar todo el tiempo apretando los dientes. Y cuando empecé a conectar ese simbolismo del bruxismo con mi vida, me pareció tan perfecto. De hecho, hoy estoy acá sentado, expresando, contando, reparando todo lo que en mi clan, eh, generación tras generación, fue dando por resultado vida. Que mejor no te quejes, mejor agacha la cabeza y seguí, mejor no digas nada, mejor no cuentes. Hasta que uno no empieza a mirar de dónde viene, no comprende para qué el cuerpo está expresándose de la forma que se está expresando. Otro de los conflictos que en algún momento tuve, cada vez que iba al médico a hacer un chequeo, el médico me pedía análisis y me decía, che, el colesterol te está dando alto. Y en algunas veces me lo regulaba con la dieta. Digo, mira, no hay, ya no hay más nada sano que pueda comer. No como nada fuera de lo normal. Sin embargo, este valor sigue alto. En algún momento, cuando empecé también a leer estos síntomas, empecé a comprender que ese valor estaba relacionado con este superhéroe que te dije que estaba encarnando en este rol de ser el que todo estructurado, el ser ordenado, prolijito, el que tiene que sostener a los demás. Y el colesterol, básicamente, la función biológica que tiene es de estructurar a la célula. Tiene una explicación más técnica, pero básicamente el conflicto que hay detrás del colesterol, desde la bioexistencia consciente, es: en esta familia me siento solo, no tengo en quién apoyarme, no tengo cómo estructurarme. Y la biología es tan sabia, interpreta ese sentimiento, esa emoción, y empieza a, bueno, dado que estás sintiendo que no tenés cómo estructurarte y estás sintiéndote que tenés que sostener todo, te voy a aportar mayor colesterol porque es lo que estás necesitando para sostener todo lo que estás sosteniendo. Y en la medida que empecé a mirar eso, a mirar el conflicto
el conflicto en las relaciones, el conflicto de todas las cosas que estaba sosteniendo, los valores empezaron a modificarse y yo seguía comiendo lo mismo. Entonces, acá tampoco se trata de magia, se trata de entender cuál es el mensaje. Empezar a amigarse con eso de lo que te quejas todo el tiempo, empezar a mirar con un poquito más de cariño a esa enfermedad, a ese dolor, porque detrás de ese dolor hay un mensaje. Solo lo vas a poder comprender, entender, asimilar y mirarlo desde otro lugar en la medida que vos te permitas escucharte. Cada una de las partes del cuerpo tiene una razón de ser, tiene una función. Y el cuerpo no genera nada para hacerte daño. Es imposible que vos te hagas daño a vos mismo. Cada respuesta, desde lo biológico, tiene un correlato con tu realidad, con tu sentir. Muchas veces estamos dándonos manija con distintos temas, con distintas preocupaciones y el cuerpo empieza a enfermarse. Vas al médico y te dice, sí, no, tenés estrés. Es el estrés lo que te está provocando lo que te está provocando. El médico te está diciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo en este momento. Hay algo que vos le tenés que prestar atención. La invitación de este episodio es a que te permitas escucharte, te permitas empezar a leerte y empezar a comprender la razón de cada cosa que tu cuerpo está expresando. Porque ese mensaje, lo vamos a ver en otro episodio, ese mensaje forma parte de tu propósito, forma parte del ser que decidió encarnar biológicamente en este cuerpo para una misión, para una finalidad, para un propósito. Y en la medida que empezamos a desviarnos de ese propósito, la biología nos empieza a mostrar, prestate atención, fíjate que te estás desviando de vos, fíjate que esto que te está pasando es porque no le estás prestando atención a ese propósito por el cual estás aquí. Cada uno de esos mensajes es un tesoro que viene a transformar tu realidad, viene a generar plenitud. Lejos está de querer hacerte daño y en la medida que vos te vayas amigando con eso, con la mirada, que te atrevas a mirarte y que te atrevas a escucharte, tu realidad va a dejar de ser la misma. Si te gustó esto que te acabo de contar, si te quedaste pensando, conectando con tu cuerpo, con tu mensaje, podés escribirme, contarme de qué se trata cada uno de esos síntomas y nos vemos en el próximo episodio de Yo a Yo Podcast.